Capítulo 136, la dificultad no es elevada, por lo que fue aniquilado al instante. Rin, abajo la gente venía persiguiendo el paso, mientras arriba la mariposa espiritual murmuraba quejas. Sen Yu expresó sonriendo, descuida, en cuanto concluyamos el cambio de clase, elevaré tu talento. Sen Yu reconfortó a la resentida mariposa espiritual de alas gigantes. Respecto a que Sen Yu promoviera al nuevo integrante, el elfo de Wings of Light, directamente al rango 7, la mariposa espiritual de alas gigantes manifestó una disconformidad considerable. Sen Yu comprendía perfectamente la razón por la cual aquel día, dentro del espacio del invocador, el general Goblin consolaba a la mariposa espiritual de alas gigantes. Consistiendo en que su talento actual resultaba ser el más reducido. Fijándose únicamente en el rango 3. Sen Yu planeaba promover a la mariposa espiritual de alas gigantes y al general Goblin hacia el rango 6 en fechas próximas. Ocurriendo que en su reserva restaban únicamente menos de 5.000 puntos de talento, resultando insuficiente para elevar a ambos al rango 6. No obstante, el abismo de cambio de clase constituía de igual modo un abismo, permitiendo asegurar de igual manera volúmenes considerables de recursos. Las exigencias de Sen Yu no eran elevadas, asegurando 5.000 puntos de talento adicionales bastaría para promover a la mariposa espiritual de alas gigantes y al general Goblin al rango 6. Aguarda un momento más, será sumamente veloz. Sen Yu, a la manera de persuadir a un infante, reconfortó a la mariposa espiritual de alas gigantes, desplegando una efectividad absoluta. Al escuchar la promesa de Sen Yu, la mariposa espiritual de alas gigantes intensificó el vigor de su vuelo. Ahí se ubica. Sen Yu señaló hacia un árbol distante que registraba desplazamiento. La mariposa espiritual de alas gigantes descendió a paso veloz. Roar, el Trent, al percibir la presencia de Sen Yu y la mariposa espiritual de alas gigantes, sin articular palabra, le asestó directamente un latigazo de rama a Sen Yu. ¡Pa! El látigo azotó el aire en suspensión, dejando escapar un sonido nítido. Desde la retaguardia, los profesionales que escucharon el rugido y el latigazo del Trent comprendieron que Sen Yu había iniciado el combate, incrementando la velocidad para avanzar hacia la procedencia del sonido. Únicamente Peter expresó con cierta desorientación, ¿acaso ustedes los profesionales de Kyushu no se caracterizan por el trabajo en equipo? ¿Por qué razón él actúa de forma tan desorganizada e indisciplinada en solitario? Maldita sea, ¿incluso conoces ese término?, comentó Liu Nan. Aparte del comentario de Liu Nan, nadie le prestó atención a Peter. Puesto que intentar seguir el paso de la veloz mariposa espiritual de alas gigantes consumía la totalidad de sus energías, no pretendiendo desgastarse más respondiendo a Peter. Sin embargo, al arribar al escenario del combate, hallaron únicamente el cadáver de un Trent convencional cercenado en múltiples fragmentos. Carajo, ¿resolvió la contienda con semejante celeridad? ¿Dónde se ubica el gran dios Sen Yu? En las alturas. A perseguirlo. Suiz. Una pantera negra de miradas carmesí fue aniquilada al instante mediante una secuencia veloz ejecutada por el ejecutor del infierno. Su reserva de salud resulta aceptable, pero es incapaz de resistir la ofensiva del ejecutor del infierno. La totalidad del bosque se halla repleta de criaturas en estado demonizado. Sin embargo, ¿dónde se posiciona ese árbol gigante demonizado? Sen Yu había eliminado a más de una docena de criaturas demonizadas a lo largo del trayecto, tratándose en su totalidad de monstruos convencionales, otorgando ganancias reducidas de experiencia y permitiendo acumular escasos puntos de ataque para sus criaturas, aunque el incremento fuera de apenas una docena de puntos, resultaba preferible a nada. Transcurriendo en el presente un lapso de 1 hora. Ya fuera sirviéndose de la visión aérea de la mariposa espiritual de alas gigantes, o de la comunicación del espíritu del bosque del elfo de Wings of Light, resultaba imposible dar con la ubicación directa del jefe, el árbol gigante demonizado. Careciendo de indicaciones, narrativa o señalizaciones de ruta, resta una sola posibilidad: las ejecuciones han sido insuficientes. Llama ardiente, dragón chino. Sen Yu agotó la paciencia. Puesto que recurren a esta metodología para prolongar el tiempo, no me reprochen actuar sin piedad. Ardan este lugar. Boom. Llama ardiente y el dragón de fuego activaron la modalidad de doble aura de fuego, desatando la incineración directa del bosque. Ha eliminado a topo demonizado NV25, obtiene experiencia más 6451. Ha eliminado a hada de las flores demonizada NV25, obtiene experiencia más 5555. Ha eliminado a araña demonizada NV25, obtiene experiencia más 7111. Ha eliminado, Sen Yu avanzaba volando por las alturas, mientras llama ardiente, dragón chino avanzaba a terreno abierto incinerando la zona, desatando la doble aura de fuego y el doble infierno de fuego serpenteante, consumiendo la totalidad de la vegetación a su paso. Ataque más 1, ataque más 1, ataque más 1, puntos de talento más 20,
puntos de talento más 20, el aumento de educación temprana y los efectos del equipamiento operaron de forma simultánea. Alcanzando un volumen elevado de ejecuciones, aun con probabilidades acotadas, los efectos terminaban activándose. Zheng Yu, observando el crecimiento continuo en el ataque de llama ardiente, dragón chino, evaluó que esta ganancia representaba de igual modo una mejora idónea. Sin embargo, la dinámica se sostuvo por un lapso breve. La totalidad de las notificaciones de eliminación se desvanecieron. Ha enfurecido al señor del bosque, árbol gigante demonizado, boom. El terreno registró una sacudida. Un árbol colosal de docenas de metros de altura emergió bajo una modalidad que Zheng Yu no contempló. Surgiendo de forma intempestiva desde una cavidad subterránea. ¿Acaso eres un árbol? ¿O un topo? Omitiendo responder a Zheng Yu, el árbol colosal proyectó incontables ramas hacia la posición de Zheng Yu en las alturas. Excelente, proceden de forma directa. A entablar combate entonces. Zheng Yu convocó a la totalidad de sus criaturas de invocación sin vacilar. Suiz. 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 El ejecutor del infierno activó la forma del infierno, cercenando la totalidad de las ramas que se dirigían hacia Zheng Yu. Mu, el minotauro de guerra se arrojó a la vanguardia. Asestando un impacto de naturaleza imparable que desestabilizó la corpulencia del árbol gigante. El General Goblin comenzó a disparar proyectiles. El elfo de Wings of Light voló a la par de Zheng Yu en las alturas, liberando en primer término 27 proyectiles de plumas para marcar al árbol gigante con 27 capas de alas de luz. Garantizando que el primer disparo del elfo de Wings of Light incorporara un 27% de daño adicional. Rin, la mariposa espiritual de alas gigantes, sacrificó su vitalidad para entonar su canto. Un canto de nivel 27 que incrementó 700 puntos de agilidad. Elevando la velocidad de disparo del elfo de Wings of Light al límite. Voz. 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 Proyectiles verdes se sucedieron uno tras otro, escalando el daño a valores desorbitados. Desde la sección inferior, el General Goblin disparó ráfagas continuas de flechas marcadas con plasma. Llama ardiente, dragón chino invirtió su máxima potencia ofensiva. Al impactar fuego contra una entidad de naturaleza vegetal como el árbol gigante, el daño se duplicó prácticamente, desplegando cifras de impacto masivas. Múltiples indicadores de daño cubrieron la estructura del árbol gigante, revelando marcas de quemaduras e incontables flechas incrustadas. Posee una reserva de salud elevada. Sin embargo, sus patrones de ataque resultan sumamente escasos. Careciendo de defensas, resistencias o habilidades especiales, efectivamente resulta inferior a los monstruos de dificultad. Pesadilla. Concluyamos esto a la brevedad. Aunque la envergadura del árbol gigante demonizado resultaba imponente y su barra de salud colosal, ante la ofensiva coordinada de sus 4 criaturas de daño, llama ardiente, dragón chino, el elfo de Wings of Light, el general Goblin y el ejecutor del infierno, resultó incapaz de sostener la posición. Y esto no se debía a que el árbol gigante demonizado careciera de habilidades o de métodos de regeneración, sino a que, cada ocasión en que el árbol gigante demonizado amagaba una acción, el minotauro de guerra la interrumpía de forma directa, ya fuera mediante pisotones de aturdimiento, rugidos, o sirviéndose de su embestida imparable para cortar la ejecución de sus técnicas. El árbol gigante demonizado distaba de asemejarse al golem de piedra del abismo de la isla de los apóstoles. Si lograban someter con soltura a un monstruo de categoría élite como el golem de piedra, provisto de piel rocosa defensiva y cuerpo dominante, menor dificultad representaría un árbol gigante demonizado. Menos aún contando en la actualidad con el elfo de Wings of Light, orientada de forma específica a pulverizar jefes de vitalidad elevada. Resplandor sagrado. Estando el árbol gigante demonizado cubierto en su totalidad por marcas de alas de luz, el elfo de Wings of Light desplegó las alas, canalizando la energía de elemento luz desde sus alas hacia el arco élfico, condensándola progresivamente en un proyectil mágico impregnado de un poder de luz colosal. ¡Boom! Detonando de forma directa la totalidad de los sellos de alas de luz incrustados en el árbol gigante demonizado. Un resplandor iluminó la totalidad del bosque al instante. A la distancia, el grupo que aguardaba a que las llamas se extinguieran, al presenciar la notificación de muerte del árbol gigante demonizado y el aviso de incursión completada, guardó un silencio absoluto mientras recuperaba el aliento. ¿Así de simple concluyó la incursión? ¿Alguien me puede explicar cómo fue que Zheng Yu aniquiló al árbol gigante demonizado? Nadie respondió, puesto que la única labor que ejecutaron a lo largo del trayecto consistió en correr tras sus pasos. Tan pronto daban con el escenario del combate, Zheng Yu había aniquilado a las criaturas demonizadas, obligándolos a reanudar la carrera. Asumí que al formar equipo con Zheng Yu lograría alcanzar el ritmo del gran dios. Eso representa únicamente el inicio, adentrarse al abismo implica la verdadera persecución. El único profesional extranjero, Peter,
contempló el resplandor que aún destellaba con una expresión de desorientación y desconcierto, murmurando, ¿acaso emergió otro genio en Kyushu? ¿Y se trata además de un invocador? Capítulo 137. Dentro y fuera del bar reinaba un ambiente lleno de regocijo. Ha eliminado al jefe árbol gigante demonizado NV30, obtiene experiencia más 35.000, asterisco, obtiene emblema de cambio de clase 1. Asterisco, obtiene cofre de botín 1. Has completado el abismo de cambio de clase, saliendo de la instancia, TSK, Sen Yu contempló la notificación desplegada, dejando escapar un chasquido de insatisfacción ante lo austero de la recompensa. ¿Un simple cofre de botín, y nada más? Sin embargo, Sen Yu lo había previsto de antemano, a fin de cuentas, tratándose únicamente de un abismo de cambio de clase, el beneficio de mayor trascendencia residía en aquel emblema de cambio de clase. Aprovechando los instantes previos a abandonar el abismo, Sen Yu procedió a abrir de forma directa el cofre de botín soltado por el árbol gigante demonizado. El motivo, consistía en acumular un margen adicional de intereses. Ha abierto el cofre de botín, obtiene 2.800 puntos de talento. En ocasiones el botín se manifestaba de esta manera, otorgando únicamente puntos de talento sin añadir recompensas complementarias. Esos 2.800 puntos de talento, sumados a los 4.600 puntos que conservaba en su reserva, alcanzaron un total de 7.400 puntos de talento, equivaliendo a 740 puntos de interés directo. Has completado el abismo de cambio de clase, obtienes como recompensa, cofre de completado del abismo de cambio de clase, y, experiencia de profesional más 20.000. Al tiempo que Sen Yu retornaba al templo, la recompensa por completar la incursión fue acreditada. Tratándose de apenas 20.000 puntos de experiencia. Sen Yu abrió con cierta curiosidad el cofre de completado del abismo de cambio de clase. Ha abierto el cofre de completado del abismo de cambio de clase. Enhorabuena. Obtiene la pieza de armadura superior armadura pesada de combate NV25, calidad plata, punto. Y bien, eso fue todo. Una sola pieza de equipamiento de rango plata. Sen Yu arrojó la pieza de equipamiento de forma despreocupada al comercio del templo para su subasta automática, procediendo a continuación, bajo las disposiciones del uso, a ejecutar el protocolo de cambio de clase que resultaba ligeramente minucioso. Tales como destinar insumos, aguardar la respuesta del templo y asumir una serie de compromisos institucionales. Sen Yu omitió preocuparse por los detalles, limitándose a seguir las indicaciones del uso a lo largo del trayecto. Finalmente, sobre la plataforma de cambio de clase que le resultaba familiar, consumó la profundización de profesión. Has completado la profundización de profesión de la clase invocador. Obtiene la habilidad exclusiva de profundización de profesión para invocador, nivel de energía. Nivel de energía, el invocador posee la facultad de alterar la capacidad de sus criaturas de invocación, la proyección de esta fuerza sobre las criaturas recibe la denominación de nivel de energía. Los niveles de energía se dividen del rango 1 al rango 10. Cada capa de nivel de energía otorgará atributos adicionales a la criatura de invocación. Elevar el nivel de energía requiere energía de invocador y materiales específicos. Al alcanzar el nivel de energía rango 10, se habilitarán las habilidades de desarrollo profesional para ejecutar el cultivo de profundización de la criatura de invocación. Cultivo de profundización de criatura de invocación, 1 rango de estrellas, una vez que el nivel de energía de la criatura de invocación alcance el rango 10, se podrá incrementar una estrella a la criatura. Cada estrella alterará el daño de las habilidades, la morfología de las técnicas e incluso la morfología de la criatura misma. Energía de invocador. El invocador acumulará energía de invocador a partir de los combates y las ejecuciones realizadas por sus criaturas de invocación. La energía de invocador se destinará a incrementar el nivel de energía y el rango de estrellas de las criaturas. Cultivo de profundización de criatura de invocación. 2 Inversión de talento, cuando el rango de estrellas de la criatura de invocación alcance las 10 estrellas y la cantidad de sesiones de desarrollo llegue a su límite máximo, se habilitará un abismo exclusivo para dicha criatura de invocación. Completar dicho abismo permitirá elevar la categoría de talento de la criatura de invocación. Sen Yu, efectivamente, superar el nivel 25 representa convertirse en un profesional auténtico, la etapa previa constituía un simple periodo de instrucción inicial. La profesión de invocador respondía fundamentalmente a un esquema centrado en el cultivo. La totalidad de sus habilidades se estructuraba sobre el desarrollo continuo. Al nivel 10, el invocador disponía del desarrollo de constitución, desarrollo de habilidades y desarrollo de atributos para sus criaturas. Tras la profundización de profesión al nivel 25, se desplegaron nuevos frentes de avance para las criaturas. Nivel de energía y rango de estrellas. 10 niveles de energía para consolidar un rango de estrella. Cada incremento en el nivel de energía demandaba recursos económicos y margen de tiempo. Menos aún considerando los insumos requeridos para elevar el rango de estrellas.
Los recursos materiales no constituían el obstáculo insuperable para un invocador, el verdadero factor limitante residía en la energía de invocador, la cual únicamente se aseguraba mediante el combate y las ejecuciones. Incluso Vilta, la figura histórica más prominente de la clase, logró desarrollar de forma plena a una sola criatura, la cazadora elfa de luz. Vilta se consolidó como el único invocador en el mundo capaz de llevar a una criatura de invocación hasta las 10 estrellas, superando con éxito la prueba para elevar la categoría de talento de la cazadora elfa hasta obtener al elfo de Wains of Light. Lo que significaba que, al margen del pacto demoníaco, existía un canal sistemático convencional para elevar la categoría de talento de las criaturas de invocación. No obstante, la complejidad resultaba extrema. ¿Asegurar energía mediante el combate y las ejecuciones? En ese caso, parece que sumó un motivo adicional para cazar profesionales. Zheng Yu contaba en el presente con tesoros de guerra y educación temprana, siendo ambos aumentos orientados a otorgar mejoras masivas tras lograr ejecuciones. Sumado a que las facultades de su propia profesión lo estimulaban ahora a la confrontación y al combate, el abismo y el templo han llevado verdaderamente la ley de la selva hasta su máxima expresión. La profundización de profesión no incorporaba únicamente facultades de desarrollo, sino que añadía habilidades activas. Ha ejecutado la profundización de profesión de invocador, obteniendo las habilidades activas de invocador, disipación grupal, invocador, restauración grupal, invocador y embate colectivo. Disipación grupal, invocador, el invocador puede purgar los efectos negativos sobre la totalidad de sus criaturas de invocación, esta habilidad se restringe de forma exclusiva a las criaturas propias del usuario. Restauración grupal, invocador, el invocador puede aplicar una restauración masiva sobre la totalidad de sus criaturas de invocación, esta habilidad se restringe de forma exclusiva a las criaturas propias del usuario. Embate colectivo, el invocador puede marcar a un enemigo objetivo, provocando que la totalidad de sus criaturas de invocación prioricen la agresión sobre la entidad marcada, infligiendo un daño sustancialmente superior. 3 habilidades de desarrollo. 3 habilidades activas. Tras esta profundización, la profesión de invocador adquirió finalmente la esencia que le correspondía. La profundización de profesión, a ojos de Zheng Yu, representaba únicamente haber dejado atrás la etapa de instrucción básica. Siguiendo las aseveraciones de Liu Nanyan, las entidades que la humanidad debería encarar en el horizonte final corresponderían a esas divinidades capaces de devastar mundos enteros. Depender únicamente del nivel de fuerza alcanzado. Tras esta profundización distaba de resultar suficiente. Los otros 2 profesionales consumaron de igual modo su cambio de clase con éxito, aproximándose a Zheng Yu para expresarle su gratitud de forma expresa, e intentando facilitarle compensaciones económicas y recursos. Sin embargo, Zheng Yu carecía de necesidad respecto a sus recursos, rehusando la oferta de forma cortés. A fin de cuentas, él no se adentró al abismo con el propósito exclusivo de guiarlos, resultando ser una simple coincidencia a su paso. Lo que para Zheng Yu representó un evento fortuito a su paso, para ciertas figuras, este abismo de cambio de clase significó la consolidación de un rival adicional. Sin embargo, en un inicio nadie prestó atención minuciosa al suceso. ¿Acaso hablas en serio, Peter? ¿Cuánto consumiste anoche? ¿Afirmas que un invocador aniquiló de un golpe al árbol gigante demonizado? PFFT. ¿Aniquilado al instante? ¿Acaso posees noción de la reserva de salud que ostenta el árbol gigante demonizado? Te advertimos en repetidas ocasiones que redujeras el consumo de sustancias, mira el resultado ahora. Perdiste el juicio. Ja. Encarando la mofa de sus compañeros, el rostro de Peter se tornó carmesí en un instante, aunque la tez de su comunidad presentaba de por sí un matiz encendido, la tonalidad presente respondía a una sofocación absoluta. Ustedes ignoran por completo el poder que despliega ese invocador de Kyusu. ¿Y qué tan poderoso resulta ser? Peter quedó paralizado al instante. Así es. ¿Qué tan poderoso resultaba ser? Maldita sea, ni siquiera presencié a ese individuo combatir directamente, ni cómo aniquiló con semejante celeridad al árbol gigante demonizado. Contemplando a Peter paralizado sin respuesta, los presentes acentuaron sus risas con mayor estruendo. Peter añadió a continuación, él ocupa la primera posición en la tabla de novatos de Kyusu. Eso demuestra únicamente que la nueva generación de novatos en Kyusu resulta lamentablemente deficiente, permitiendo que un invocador asegure el primer lugar. Basta, Peter, si tu capacidad resultó escasa, reconócelo, que te haya guiado un invocador a completar una instancia no representa un relato digno de divulgar. Ja. Peter, con el rostro encendido y las venas marcadas sobre la frente, argumentó en su defensa, que te guíe un invocador a la victoria no puede catalogarse como algo deshonroso, completar una incursión, ¿acaso puede calificarse de deshonroso? A continuación pronunció aseveraciones complejas de asimilar, mencionando conceptos como mariposa gigante, fuego abrazando la montaña, resplandor sagrado y expresiones de índole similar.
provocando que la concurrencia entera estallara en risas. Dentro y fuera del bar reinaba un ambiente lleno de regocijo. Capítulo 138, el dios de la guerra Nan Mu-yun y el abismo de etapa 8. Tras el cambio de clase, los días posteriores de Zheng Yu consistieron fundamentalmente en descansar. Aprovechando para recorrer el templo sin prisa, afianzar el vínculo con sus criaturas de invocación y tomar el sol en la residencia cuya propiedad había sido transferida tiempo atrás a su nombre. O salir a pasear por las calles. Sin embargo, salir a la calle requería llevar gafas de sol y mascarilla, puesto que en el presente se había consolidado como una figura pública de relevancia. En cuanto a Tao Qian y los demás, se hallaban sustancialmente más ocupados que él. Tao Qian, Ben Renminyu, que Jing y Chai Yun estructuraron un equipo, invirtiendo esfuerzos para alcanzar el nivel 20. Aquel grupo de 4 contaba con equipamiento idóneo y un flujo constante de experiencia, superando las instancias de dificultad difícil sin complicación alguna, considerándoseles en la ciudad Sanyu como parte del primer grupo de vanguardia de profesionales. Zheng Yu no se medía dentro de dicho grupo, él pertenecía a un rango exclusivo e independiente. A lo largo de estos días se registraron además varios sucesos de enorme trascendencia. Sucesos de magnitud auténtica. El primer acontecimiento consistió en que, encabezados por el dios de la matanza de Kyushu en calidad de líder y conformado por el tirano de Rusia, la diosa de la libertad de la era presente Diana de Estados Unidos, el monje número 1 del mundo del país de Jambudvipa y la mujer de hierro del imperio donde nunca se pone el sol, completaron con éxito el abismo de etapa 7 ubicado en Estados Unidos, la grieta del abismo extremo. E incluso el dios de la matanza Liaoning, el tirano de Rusia y Diana de Estados Unidos alcanzaron con éxito el nivel 70. A mayor nivel del abismo, menor resultaba la cantidad existente, y cada completado representaba una contribución directa a la estabilidad del mundo, puesto que si un abismo permanecía desatendido por un lapso prolongado, evolucionaba a un estado de inestabilidad. Un abismo de etapa 5 fuera de control albergaba el potencial para devorar una ciudad entera. Un abismo de etapa 7 resultaba capaz de devorar incluso una tercera parte del territorio estadounidense. Esto no constituía una conjetura, sino un suceso registrado en la realidad. Por ende, las figuras más poderosas de las distintas naciones relegaron conflictos e intereses para estructurar equipos destinados a conquistar esos abismos de etapa 7. A fin de cuentas, los profesionales por encima del nivel 60 no abundaban en exceso. El segundo acontecimiento representó de igual modo un evento de trascendencia mayor, guardando una vinculación directa con el primer suceso. Consistiendo en que, tras salir Liaoning y su contingente victoriosos de la grieta del abismo extremo, el dios de la guerra Nan Mu-yun anunció su preparación para adentrarse a un abismo de etapa 8. Los compañeros de equipo correspondían, de forma natural, a los 4 integrantes que acababan de alcanzar el nivel 70, Liaoning, el tirano y Diana, resultando imposible reunir a un quinto integrante. Sin embargo, si el abismo de etapa 8 ubicado en la línea ecuatorial no recibía una contención inmediata, existía un riesgo elevado de que derivara en un estado de inestabilidad. Aquel abismo posicionado sobre el Ecuador se consolidaba en la historia de la humanidad como el primer abismo en hacer su aparición. Y Nan Mu-yun se convertiría en el primer profesional en la historia en ingresar a un abismo de etapa 8. Zheng Yu, hallándose sin ocupaciones a lo largo de estos días, navegó por los foros revisando los detalles de estos acontecimientos, así como las reacciones de la comunidad ante el ingreso de Nan Mu-yun al abismo del Ecuador. Prácticamente nadie contemplaba la posibilidad de que Nan Mu-yun sufriera un fracaso. Zheng Yu albergaba de igual modo una confianza singular hacia Nan Mu-yun. Tratándose del historial de victorias forjado por este dios de la guerra, el cual impedía que la gente concibiera la idea de un fracaso en sus incursiones. Consumará la victoria, aunque la presión que enfrente debe resultar abrumadora. Zheng Yu percibía cierta comprensión respecto a la carga que asumía Nan Mu-yun en el presente. Estando el mismo distante de alcanzar la estatura de Nan Mu-yun, experimentaba ya dentro de la facción y de la ciudad Sanyu el peso de asumir responsabilidades de semejante escala. Cual se expresaba en una de las publicaciones del foro, Nan Mu-yun no se puede permitir la derrota. Así era. Nadie se detenía a analizar la capacidad combativa, ni a evaluar la dificultad del abismo del Ecuador. Incluso los expertos renunciaron a elaborar análisis técnicos. La totalidad de las personas omitía de forma automática la aterradora denominación de etapa 8. No se trataba de evaluar si Nan Mu-yun poseía la capacidad para superar la contienda, sino de que Nan Mu-yun conservaba un solo camino trazado, no se podía permitir la derrota. La presión sobre el dios de la guerra resulta inmensa. Zheng Yu contempló en las fotografías de las noticias la expresión severa de Nan Mu-yun, observando cómo la presión del mundo entero recaía sobre los hombros de un hombre maduro pasados los 50 años. Ojalá Liu Nanyan y Rong Li logren elevar su nivel con prontitud, para atenuar en parte la carga del dios de la guerra. Respecto a su propia persona, él no contempló en absoluto asumir un volumen de presión significativo, considerándose un simple invocador.
Si el cielo se desplomaba, figuraba Nan Mu-yun para sostenerlo. Si la caída se acentuaba, permanecían Liu Nanyan, Su He-buchen y sus pares. Y de ceder aún más, ¿acaso no figuraba de igual modo aquel profesional de talento rango SSS? Zheng Yu distinguía en los principales foros las apreciaciones dirigidas hacia su persona, constatando que, aunque ocupara la primera posición en la tabla de novatos, las expectativas generalizadas respecto a su potencial no resultaban elevadas. Esa expectativa respondía a alcanzar la estatura de figuras como Rong Li o Su He-buchen. Lo que equivalía a señalar que la comunidad preservaba sus reservas respecto al futuro de la clase de invocador. Figuraban publicaciones que proyectaban su capacidad para alcanzar el nivel 70, pero los argumentos del analista no se fundaban en el poder individual de Zheng Yu, sino en la capacidad colectiva de la generación de novatos de la presente temporada. Asumiendo que los abismos de etapas avanzadas requerirían la colaboración de sus contemporáneos para ser completados. Dicho en otros términos, evaluaban que Zheng Yu se veía favorecido por el entorno. Respecto al nivel marcadamente superior que ostentaba Zheng Yu en la actualidad, los expertos del foro omitieron otorgarle un reconocimiento pleno, ensalzando en cambio su enfoque estratégico y su capacidad para diseñar tácticas innovadoras al punto de consagrarlo en la plataforma. Dando origen a un concepto inédito, coeficiente de completado. Un parámetro de evaluación emergente sumado al coeficiente emocional y al coeficiente intelectual. El nivel elevado de Zheng Yu responde a que ostenta un coeficiente de completado sobresaliente, valiéndose en las etapas iniciales de diversos mecanismos para reducir los tiempos de incursión, lo que le permitió recorrer 2 abismos adicionales en comparación con los demás profesionales. Sin embargo, los abismos a partir de la etapa 4 demandarán una capacidad combativa auténtica para ser superados, momento en que la ventaja de Zheng Yu registrará un descenso. La posición idónea para Zheng Yu corresponde a la de un estratega. Considero personalmente que su poder combativo guarda una distancia considerable respecto a su agudeza para interpretar los abismos. A juzgar por las guías publicadas por Zheng Yu, contar con un compañero de sus características dentro del equipo permitiría prevenir múltiples desaciertos y rutas erróneas. Y lo más determinante. Zheng Yu resulta extraordinariamente apto para la exploración inicial. Por ende, más que una simple proyección, expreso el anhelo de que Zheng Yu logre superar el nivel 70 para brindar respaldo al dios de la guerra Nan Mu-yun en las labores de exploración. Contar con un estratega de semejante envergadura representaría sin duda una bendición para la humanidad. Dicha evaluación correspondía al análisis publicado por un analista de renombre en el foro de Songzhou. Zheng Yu, tras concluir la lectura, reveló una expresión singular: ¿acaso esto constituye un elogio o una crítica a mi capacidad combativa? ¿Por qué razón experimentaba cierto agrado tras revisar el texto? A decir verdad, resulta conveniente. Careciendo de altas expectativas, se omiten las presiones morales. Zheng Yu contempló en el patio a sus criaturas de invocación disfrutando del sol a la par suya. Incrementar el poder propio constituye el factor determinante. Zheng Yu dedicó un gesto con la mano hacia la mariposa espiritual de alas gigantes, la cual jugaba con mariposas convencionales sobre el césped del jardín, aproximadamente. Rin, la mariposa espiritual de alas gigantes, a la manera de un canino dócil, al escuchar la llamada de Zheng Yu se arrojó con entusiasmo hacia su posición, cubriendo la totalidad del sillón reclinable de Zheng Yu bajo la envergadura de su cuerpo. Cof, Zheng Yu apartó a la efusiva mariposa espiritual de alas gigantes, retirando de la boca las plumas del polvillo de sus alas, e indagó: ¿dónde se ubica el general Goblin? Rin, ¿preparando alimentos? ¿Acaso posee habilidades culinarias? Estando la residencia desierta en estas fechas, hallándose Tao Qian y los demás dentro de los abismos, Zheng Yu aprovechó el tiempo libre para liberar a la totalidad de sus criaturas y cultivar el vínculo afectivo. Tales como el Minotauro de guerra, quien ocupaba la piscina sumergido de forma casi íntegra en el agua. O el elfo de Wings of Light, recostada sobre un sillón reclinable en una postura idéntica a la de Zheng Yu, tomando un baño de sol. Sumado a llama ardiente proyectando su presencia a la manera de un sol ardiente, y el dragón chino reducido de tamaño descansando de forma perezosa sobre las ramas de un árbol. Exceptuando al ejecutor del infierno, quien aborreciendo la luz solar y poseyendo un carácter reservado permaneció en el espacio del invocador, los demás se hallaban disfrutando en el exterior. Ocurriendo únicamente que, el hecho de que el general Goblin se encontrara preparando alimentos resultaba algo que Zheng Yu no logró contemplar de antemano. Capítulo 139, Reina de las mariposas espirituales de rango 6. Sin exagera, el arte culinario del general Goblin resultaba ser de primer nivel. No solo presentaba un sabor exquisito, sino que incluso la presentación lucía impecable. Zheng Yu contemplaba con una actitud de caballero, movimientos precisos y metódicos, una etiqueta refinada y un hablar elegante, al musculoso general Goblin. Incapaz de contener un comentario irónico, con que el vínculo de mayordomo VIP otorgaba de verdad esta clase de facultades, Zheng Yu no consideraba que la raza de los goblins pudiera formar a un individuo de semejante elegancia. Así se tratara de un general.
Especialmente cuando la naturaleza de un General Goblin exigía aproximarse a la de una bestia implacable caracterizada por la ferocidad. El mérito correspondía de forma íntegra al vínculo de mayordomo. Ocurriendo naturalmente que Zheng Yu experimentara desconcierto al constatar que, portando el mismo vínculo de mayordomo VIP, ni el Minotauro de guerra, ni Llama Ardiente, dragón chino, ni el Ejecutor del Infierno desplegaban una presencia semejante. ¿Acaso esta distinción variaba según la bestia? ¿Incapaz de comprenderlo? Zheng Yu, aprovechando las espaldas del Minotauro de guerra para consumir un corte de carne a escondidas, murmuraba entre dientes. «¿Mi señor, alberga alguna inquietud?», indagó el General Goblin. Zheng Yu sacudió la cabeza, nada en absoluto, me hallaba reflexionando que ha llegado el momento idóneo para elevar tu talento y el de la mariposa espiritual de alas gigantes. El General Goblin conservó una expresión inalterada al escuchar estas palabras, consolidándose como un general experimentado en el campo de batalla. Por el contrario, la mariposa espiritual de alas gigantes a su espalda dejó escapar un rin impregnado de regocijo. Por suerte Zheng Yu reaccionó con celeridad para esquivarla, pues de lo contrario la enorme polilla lo habría vuelto a derribar bajo la mesa. Por un lado, dentro de 5 días nos corresponde adentrarnos a un abismo de 4 estrellas denominado mazmorra de la prisión de muerte, la cual carece de registros de completado hasta la fecha, por lo que su dificultad no resultará menor. Por otro lado, el torneo de jóvenes profesionales estará conformado por competidores de alto nivel, requiriendo un incremento en nuestra fuerza combativa. Zheng Yu devoró el corte de carne en un instante, conduciendo a continuación a la mariposa espiritual de alas gigantes y al general Goblin hacia el jardín. Zheng Yu temía que la evolución de la mariposa espiritual de alas gigantes alcanzara dimensiones excesivas, ocasionando daños a la infraestructura de la residencia, resultando el patio el espacio idóneo. El complejo residencial correspondía a un sector de villas de alta gama en la ciudad Sanyu, contando las propiedades con un margen de separación amplio que garantizaba no turbar a los vecinos. Zheng Yu determinó iniciar la promoción con el general Goblin. En realidad, tras alcanzar el nivel 25, los invocadores solían desestimar a los goblins, rompiendo de forma voluntaria el vínculo contractual con ellos. Para un invocador resultaba inevitable haber contado con un goblin en sus inicios, puesto que el libro de habilidad de invocación de nivel 1 correspondía de forma exclusiva al goblin. Sin embargo, Zheng Yu había destinado un número considerable de puntos de talento al general Goblin, habiendo afrontado múltiples combates a su lado. El general Goblin no solo ostentaba una capacidad de combate elevada, sino que ejercía como la figura veterana dentro del espacio del invocador, resultando impensable romper el contrato con el General Goblin. A fin de cuentas, su condición difería de la de los demás invocadores. El general Goblin se consolidaba como uno de sus componentes de combate principales, donde tanto la fuerza individual del general Goblin como la del escuadrón de combate Goblin y el regimiento de caballería pesada marcaban diferencias estratégicas en el desarrollo de las contiendas. Y lo más determinante, elevar al general Goblin del rango 5 al rango 6 requería únicamente 3000 puntos de talento, tratándose de la demanda más reducida entre la totalidad de sus criaturas de invocación. Zheng Yu destinó 3000 puntos de talento. Criatura de invocación, regimiento de caballería pesada, general Goblin, rango 5, evolución de talento escuadrón táctico de élite, general Goblin, rango 6. Roar. 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 Tras 3 rugidos impregnados de un vigor imponente, un estandarte militar se materializó en las manos del general Goblin. ¿Un contingente militar? Zheng Yu examinó de inmediato los atributos del general Goblin de rango 6. Aparte del crecimiento en los atributos base y el incremento en los coeficientes de las demás habilidades, el escuadrón de combate Goblin registró una transformación, incorporando además una habilidad inédita. Escuadrón táctico de élite Goblin, una unidad de operaciones especiales conformada por combatientes de élite seleccionados minuciosamente por el general Goblin, sometidos a un adiestramiento riguroso y habiendo acompañado al general Goblin a lo largo de campañas bélicas. Caballería pesada Goblin de élite, 54 integrantes. Cazadores Goblin de élite, 27 integrantes. Unidad de inmolación Goblin de élite, 15 integrantes. Escuderos Goblin de élite, 27 integrantes. Artilleros de asedio Goblin de élite, 6 integrantes. Trolls de guerra de élite, 2 integrantes. Guerrero mágico Goblin de élite, 1 integrante. Chamán Goblin de élite, 1 integrante. El regimiento de caballería pesada se integró de forma directa dentro del escuadrón táctico de élite, evolucionando la totalidad de los miembros hacia la categoría de combatientes de élite. Los Trolls se transformaron en Trolls de guerra, incrementando su número a 2 entidades, añadiendo un guerrero mágico Goblin cuya capacidad de combate prometía ser destacada. Aquellos rugidos imponentes de breves instantes atrás provenían de las voces de este escuadrón táctico de élite. Una unidad de combate auténtica estructurada por el propio General Goblin. El General Goblin incorporó una habilidad adicional.
Estandarte de guerra. Mientras el general Goblin sostenga el estandarte militar encabezando la arremetida, la totalidad de los miembros del escuadrón táctico de élite registrarán un incremento en su moral, velocidad y potencia de ataque. Una habilidad de bonificación colectiva. Restringida de forma exclusiva al escuadrón táctico de élite. Bastante adecuado. Shen Yu lograba avisorar la ruta de evolución futura para el general Goblin, inclinándose fundamentalmente hacia la expansión numérica. Un número superior de tropas Goblin y combatientes de mayor jerarquía. En cuanto al general Goblin, asumía de forma plena el rol de un estratega militar al mando de sus legiones. Suelen afirmar que el Goblin es débil únicamente porque su punto de partida es reducido, resultando prácticamente imposible elevar su talento mediante el esquema convencional de nivel de energía y rango de estrellas. Sin embargo, el horizonte de desarrollo del general Goblin guarda un potencial sumamente prometedor. Escuadrón, regimiento, azote calamitoso. Quizá llegue el día en que pueda medir la escala de sus tropas contra un verdadero azote de no muertos. Las líneas de evolución de talento para las criaturas de invocación en manos de Shen Yu se hallaban definidas con absoluta claridad. El general Goblin evolucionaba en volumen numérico y calidad de sus combatientes. El Minotauro de guerra evolucionaba en envergadura corporal, capacidad de absorción de daño y facultades de control. El Ejecutor del Infierno evolucionaba en la ráfaga de daño propia de un asesino. El Elfo de Wings of Light evolucionaba en la capacidad de daño sostenido. En cuanto a la mariposa espiritual de alas gigantes, Shen Yu destinó de forma directa 5100 puntos de talento. 300 puntos de talento para elevar a la mariposa espiritual de alas gigantes del rango 3 al rango 4. 800 puntos de talento para pasar del rango 4 al rango 5. 4000 puntos de talento para pasar del rango 5 al rango 6. Agotando con precisión el saldo restante de sus puntos de talento. Criatura de invocación, mariposa espiritual de alas gigantes, rango 3, evolución de talento mariposa espiritual de alas gigantes S, rango 4. Criatura de invocación, mariposa espiritual de alas gigantes S, rango 4, evolución de talento capullo, mariposa espiritual de alas gigantes, rango 5. Criatura de invocación, capullo, mariposa espiritual de alas gigantes, rango 5, evolución de talento emergida del capullo, reina de las mariposas espirituales, rango 6. El proceso de transición de la mariposa espiritual de alas gigantes del rango 3 al rango 6 representó una manifestación inédita para Shen Yu, puesto que en la transición del rango 4 al rango 5, envolvió su figura hasta consolidar un capullo. Para emerger a continuación del capullo en la transición del rango 5 al rango 6. Consolidándose como la reina de las mariposas espirituales auténtica. Aunque recibiera la denominación de reina, conservaba su estructura de mariposa. Sin embargo, sus proporciones imponentes, la tonalidad de sus alas provista de un atractivo absoluto, la elegancia de sus antenas y el aroma a fragancias florales que emanaba al batir las alas, justificaban de forma plena el título de reina de las mariposas espirituales. Shen Yu dejó escapar una sonrisa, comentando para sí mismo, ¿acaso esto equivale a haber omitido de forma veloz la etapa de capullo correspondiente al rango 5? Capítulo 140, tambor de guerra del rinoceronte de combate y piedra de protección de escudo de viento. Emergida del capullo, reina de las mariposas espirituales, nivel, NV27, se eleva con el nivel del invocador, salud, HP, 80.500, ataque, 14.478, talento, rango 6, restan 20.000 puntos de talento para el siguiente nivel, y, habilidad y, protección de la reina de las mariposas espirituales NV27. La reina de las mariposas espirituales vinculará una relación de protección con una criatura de invocación, otorgando a la entidad vinculada un valor de escudo de 72.390, 14.478, ataque de la reina de las mariposas espirituales, asterisco 5, coeficiente, puntos, tras fracturarse el escudo, infligirá 43.434, 14.478. Ataque de la reina de las mariposas espirituales, asterisco 3, coeficiente, puntos de daño, y la asistirá absorbiendo el 50% del daño recibido. Habilidad 2, mariposa espiritual NV27. La reina de las mariposas espirituales, al consolidarse como una entidad espiritual, posee una velocidad de recuperación elevada. Pasiva, incrementa la velocidad de recuperación en un 50%. Activa, restaura al instante 86.868, 14.478, ataque de la reina de las mariposas espirituales, asterisco 6, coeficiente, puntos de vida. Al aplicar la restauración sobre sí misma, el efecto curativo se potencia en un 50%. Habilidad 3, canto de mariposa NV27. La reina de las mariposas espirituales consume un 3% de su vida por segundo para entonar su canto, otorgando a la totalidad de las criaturas de invocación del invocador 730 puntos de velocidad de agilidad y 730 puntos de velocidad de desplazamiento.
Habilidad 4, Capullo NV27. La reina de las mariposas espirituales segrega seda para envolver en un capullo a una criatura de invocación compañera que haya perecido. Tras transcurrir un lapso de tiempo, la criatura de invocación al interior del capullo obtendrá una nueva vida. Habilidad V, Danza de las 10.000 mariposas NV27. La reina de las mariposas espirituales despliega sus alas, convocando enjambres de mariposas espirituales en etapa juvenil. Cada mariposa restaura 250 puntos de vida a las unidades aliadas e incrementa 150 puntos de escudo, mientras inflige 150 puntos de daño a las unidades enemigas y mella su capacidad de recuperación. Equipamiento de criatura de invocación, ninguno, resurrección. Sen Yu, al vislumbrar la habilidad, Capullo, encendió la mirada al instante. Tratándose de una habilidad de resurrección pura. Aunque requería aguardar un lapso de tiempo, resultaba sustancialmente superior a la resurrección en el espacio del invocador de 24 horas, con la única salvedad de que esta técnica aplicaba exclusivamente sobre las criaturas de invocación. Los sacerdotes acceden a habilidades de resurrección al nivel 25, e incluso tras el despertar al nivel 50 logran ejecutar resurrecciones grupales. Las limitaciones del invocador continúan siendo excesivamente marcadas. Sin embargo, carezco de necesidad respecto a compañeros de equipo, siendo mis criaturas de invocación mis verdaderos compañeros. Sen Yu recordó que los sacerdotes eran incapaces de resucitar a las criaturas de invocación. La quinta habilidad de la reina de las mariposas espirituales, Danza de las 10.000 mariposas, constituía una técnica que combinaba restauración y daño, y dado que dicha restauración aplicaba sobre unidades aliadas, significaba que podía restaurar la salud de los propios profesionales. Cada mariposa espiritual juvenil adosada a una unidad aliada restauraba salud, mientras que al adherirse a un enemigo infligía daño y reducía su recuperación. Evolucionada al rango 6 de talento, la mariposa dispuso finalmente de una habilidad ofensiva propia. El daño no resultaba elevado, alcanzando apenas 150 puntos por mariposa, e incluso Sen Yu estimó con alta probabilidad que resultaría incapaz de traspasar las defensas enemigas al no tratarse de daño verdadero. Pero el factor determinante en Danza de las 10.000 mariposas no residía en el daño, sino en la atenuación de la recuperación. Encarando a profesiones provistas de una capacidad de regeneración formidable, despegaría. Un efecto devastador. En el presente, la totalidad de sus criaturas de invocación se posicionaban por encima del rango 6, con el elfo de Wings of Light en el rango 7, aunque no conservaba puntos de talento en reserva, estos podían asegurarse paulatinamente mediante los cofres de botín. Sen Yu ejecutó además un ajuste ligero en el equipamiento de sus criaturas. Retiró la hoja del especulador y la piedra fuente de plasma del general Goblin, valiéndose de 2 llaves inglesas de Geek disponibles en su almacén para habilitar 2 ranuras de equipamiento adicionales en el elfo de Wings of Light. Asignando la hoja del especulador y la piedra fuente de plasma al elfo de Wings of Light. La hoja del especulador, equipamiento de la escama de oro, incrementaba la velocidad de ataque, activando puntos de talento a partir de los impactos asestados en lugar de las ejecuciones. La piedra fuente de plasma, en combinación con la velocidad de disparo extrema del elfo de Wings of Light, permitía desencadenar un volumen sustancialmente mayor de daño por plasma. Ambas resultaban idóneas para el elfo de Wings of Light, enfocada en la capacidad de daño sostenido. En el presente, el elfo de Wings of Light portaba el equipamiento para criaturas de invocación Starobes, la piedra fuente de plasma, la hoja del especulador de la escama de oro, e incorporaba además la espada del espanto, la cual omitía conflicto alguno con los espacios convencionales. Procedió a equipar al general Goblin con una pieza para criaturas de invocación llamada tambor de guerra del rinoceronte de combate. Tratándose del equipamiento que solicitó previamente a la facción gestionar en su favor. Equipamiento de criatura de invocación, tambor de guerra del rinoceronte de combate, nivel de equipamiento, 25, rango de equipamiento, rango diamante, atributos de equipamiento, salud más 25.000, ataque más 2.580, efecto de equipamiento, al hacer sonar el tambor de guerra, incrementa en un 15% el límite máximo de salud de las criaturas de invocación y aumenta un 35% la velocidad al encarar embestidas enemigas, con una duración de 3 minutos. Un recurso definitivo para enfrentamientos grupales. Ostentando un valor comercial elevado, pero facilitado sin costo por la facción. Adicionalmente, equipó la piedra de protección de escudo de viento, de rango platino en la segunda ranura del general Goblin. Habiendo habilitado tiempo atrás una ranura mediante la llave inglesa de Geek cuando el general Goblin se desempeñaba como su único tirador, encajó con absoluta precisión. Equipamiento de criatura de invocación, piedra de protección de escudo de viento, nivel de equipamiento, 25, rango de equipamiento, rango platino, atributos de equipamiento, salud más 20.000, ataque más 2.000, efecto de equipamiento, cada intervalo de media hora, genera de forma automática un escudo capaz de absorber 30.000 puntos de daño, tras fracturarse el escudo, la velocidad de movimiento se incrementa en un 150% durante 5 segundos. Otorgada de igual modo de forma gratuita por la facción. A esto respondía precisamente la denominada inclinación de recursos.
Zheng Yu contempló al elfo de Wenzablat provista de 3 piezas de equipamiento, al general Goblin con 2 piezas y a la mariposa a su costado que, aún convertida en reina, preservaba un apego constante hacia él. La totalidad de los preparativos se halla lista, restando únicamente la apertura de la puerta del abismo. Zheng Yu experimentaba una impaciencia incontenible por permitir que los profesionales de las demás dimensiones presenciaran la realidad. Atestiguando la definición de un invocador de estilo ofensivo absoluto. Zheng Yu abandonó la ciudad Sanyu con anticipación. Respondiendo en primer término a que su residencia fue ubicada por fanáticos entusiastas, puesto que, aun tratándose de un complejo de alta gama, dicho grupo halló vías para ingresar. Capturando múltiples fotografías no autorizadas. Ocurriendo, por supuesto, que los retratos no se centraron en su persona, sino en la reina de las mariposas espirituales. De pronto, la intensidad de debate referente a la reina de las mariposas espirituales en los foros de la ciudad Sanyu aplastó de forma directa a las menciones sobre Zheng Yu. La reina de las mariposas espirituales, ostentando una presencia visual imponente, figuró incluso en las noticias, recibiendo la denominación de la criatura de invocación más hermosa. Para evadir a dicha multitud, Zheng Yu partió de la ciudad Sanyu con antelación. El segundo motivo residía en que, calculando los plazos, Zhang San y Chai Fan debían estar próximos a concluir su incursión al abismo. Habiendo sido ellos quienes lo recibieron en ocasiones previas, correspondía retribuir la cortesía. Lamentablemente, tras aguardar 2 días en la ciudad Qinglan sin registrar la salida de Zhang San ni de Chai Fang, Zheng Yu contactó al secretario que acompañó a Zhang San. Mi abismo abrirá pasado mañana, transmite mi saludo al hermano San y al hermano Chai, me corresponde partir por adelantado. El secretario de Zhang San guardaba una familiaridad estrecha con Zheng Yu, habiendo gestionado múltiples trámites en su favor en el pasado. Parta con absoluta tranquilidad, la instancia a la que accedieron el alcalde Zhang San y el director Chai Fan corresponde únicamente a una dificultad difícil, contando además con un experto de la facción en calidad de líder de equipo, por lo que no enfrentarán contratiempos. Aguardamos con entusiasmo recibir en próximos días la noticia de su nuevo completado en un abismo de 4 estrellas. Le deseo un retorno con bien. Un retorno con bien representaba la bendición más apreciada para un profesional próximo a adentrarse al abismo. El secretario dispuso un vehículo, un conductor y un asistente para acompañar a Zheng Yu en su salida de la ciudad Qinglan. Zheng Yu no se dirigió de forma directa a la ciudad Jingchuan, donde se ubicaba la mazmorra de la prisión de muerte, sino que arribó en primer término a la ciudad Hangzhou, sede central de la Alianza Yanjun. Puesto que las 2 piezas de equipamiento de rango resplandeciente que consignó para su trabajo de forja registraron notificación de haber sido completadas 2 días atrás. Asegurándose que el trabajo de forja resultó ser un éxito rotundo.